Y voy a hablaros de los miedos por temas espirituales, para esas personas que tienen miedo por una u otra razón o se consideran vulnerables de alguna manera al mundo espiritual. Hola, soy Quique López, trabajo de naturópata, llevo ya más de 30 años cuando he grabado este vídeo y voy a hablaros de los miedos por temas espirituales, para esas personas que tienen miedo por una u otra razón o se consideran vulnerables de alguna manera al mundo espiritual. Antes de contároslo, os tengo que explicar los antecedentes de que llevaré pues unos 20 años o más, no lo sé, dando cursos de lo que al principio yo llamaba Reiki, que era como me enseñaron, hasta que fui descubriendo, por un lado, que no tiene mucho que ver con la historia, pero es interesante, que el Reiki no es uno solo, ¿no? Y que existen muchos tipos de Reiki, tantos como personas contaban esa historia, porque al final allí había un lío en el que lo que dijo el supuesto creador del Reiki, Mikao Usui, y lo que luego contaban en los cursos, como los que me contaron a mí, creo que es muy distinta a la historia, lo que yo conozco como el teléfono roto. Entonces, al final, con este descubrimiento más otros relacionados con las emociones, yo me he especializado en la inteligencia emocional. Porque los seres humanos, hay personas que consideran que son una parte espiritual, pero yo digo que la parte que más nos afecta es la parte emocional. Es decir, yo puedo tenerle miedo, que es de lo que estamos hablando en este vídeo, a un volcán, una persona que puede ser peligrosa, que puede ser que fácilmente haga daño a otras y hay que estar atentos, ¿no? a ese peligro, a esos peligros, igual que se puede tener miedo al mundo espiritual o a los espíritus o a la vulnerabilidad que uno tenga ante ese mundo, ¿no? Pues bien, ¿cuál es entonces el centro de este tema? Hablo ahora ya de tenerle miedo al tema espiritual de alguna manera. Pues yo creo que es la palabra miedo. ¿Por qué tenemos miedo, no? El miedo significa a nivel emocional que es importante protegerse y es necesario. De hecho, cuando el miedo es real, cuando es un miedo por algo que te afecta. Un ejemplo es, pues yo que sé, los ejemplos que he contado antes, o un animal salvaje, peligroso, que es el primero que se nos puede venir, un tigre que me va a atacar, y como yo no me defienda, si tengo la posibilidad de hacerlo con alguna arma, o directamente, lo mejor, salir corriendo y esconderme, pues bien, todo esto es el miedo necesario y real. Pero ¿qué ocurre cuando le tenemos miedo al mundo espiritual? Pues os voy a contar algo que creo que os va a sorprender y a la vez os va a ayudar mucho, ¿no? Yo he preguntado a las personas durante estos años, a cientos, no sé si miles incluso, de personas que han asistido a los cursos que, como digo, yo antes llamaba Reiki. No quiero entrar ahora en ese detalle porque para mí es otra cosa. Y les preguntaba a estas personas realmente qué es para ellos el mundo espiritual, qué son los espíritus, porque hablamos del mundo espiritual porque creemos que el ser humano tiene una parte que de alguna manera perdura una vez morimos, o sea que está antes de nacer y que perdura después de morir, que según las creencias, por ejemplo, religiosas que hay por todo el planeta, es así. Y luego hay personas que sin creencias religiosas, con creencias simplemente espirituales, siguen pensando lo mismo. Entonces yo digo, vamos a ver una cosa, si todas estas creencias, y aquí es donde viene el aprendizaje y la sorpresa, si todas estas creencias dicen que el espíritu de alguna manera se ha encarnado en este cuerpo, en un cuerpo,
Y luego hay como otros seres que de alguna manera pueden comunicarse con algunos de los humanos encarnados, de los seres humanos, ¿no? No es que la clave está en que los que estamos encarnados tenemos de alguna manera, no sé, una suerte o un tiempo en el que vamos a estar aquí y los otros seres no pueden o no les toca estar en el lado físico. Entonces, de alguna manera, nosotros somos los privilegiados y los otros sencillamente son seres que no pueden estar aquí por una razón o por otra, o que no quieren, lo que sea, ¿no? Entonces, al final, nosotros somos, de alguna manera, los que, si hay seres espirituales con emociones, como por ejemplo la envidia, pues a lo mejor les da envidia de vernos aquí viviendo en el mundo material, ¿no? Pudiendo tocar cosas, pudiendo oler, pudiendo tener emociones y sentimientos que no sé si ellos pueden tener por igual, como puede ser el amor o la alegría o la paz. Entonces al final es un tema de inteligencia emocional y de saber que yo no tengo que tener miedo ante algo que no me puede afectar, ante algo que no me puede hacer daño de una forma material, ¿no? Se han hecho películas, hay libros, hay personas que cuentan que sí, que te pueden hacer daño físico, pero yo creo que si estamos hablando de seres que no están encarnados, no te pueden hacer un daño físico a no ser que tú sientas y tengas la creencia, por tanto, de que te pueden hacer daño. Porque no están encarnados. Me pueden hacer daño las personas que sí están encarnadas. Entonces lo único que tengo que hacer es recordar esto, porque esto es una creencia. De hecho, personalmente yo creo que el único peligro que tengo más grande, después de personas que pueden ir matando, que pueden ir de alguna manera haciendo daño porque son asesinos, porque hay una guerra, son las circunstancias que en un momento dado me puedan realmente hacer daño y me hagan peligrar la vida, como pueda ser el hambre, no tener comida, pero principalmente y sobre todo en Occidente, creo que si hay un peligro soy yo mismo, en primer lugar, y luego el resto de los humanos. O sea, yo porque me ponga en peligro, de alguna manera, peligro de muerte, y el resto de los humanos. A eso sí que tengo que tenerle un cierto respeto, si soy peligroso, si lo considero, o miedo si veo que realmente hago cosas que ponen en riesgo mi vida o otras personas lo hacen. Entonces, volviendo al miedo espiritual, yo le tengo, al contrario, como una especie de sentimiento de que ellos no pueden hacer vivir la vida como la vivo yo, y entonces es como una especie de compasión, es que no encontraba, perdonad la palabra, a esos seres que en un momento dado, ya sea porque si existe el mundo espiritual o si no existe, pero si existe, ellos lo que están haciendo es tenernos envidia. Lo único que tengo que hacer es tratarlos como una persona que me tiene envidia. Es su problema, no es mi problema. Y yo tener claro que aquí el que tiene el poder de vivir con equilibrio y no hacerle caso a un ser que no esté encarnado porque me tiene envidia, o a una persona que me tiene envidia, es simplemente tenerle compasión y saber que tiene algún problema. Que tiene algún problema. No soy yo el que tiene el problema. Solo soy yo si soy una persona que se deja llevar por los miedos. Entonces, yo os recomiendo simplemente trabajaros esto que acabo de contar. Llegar a comprender vuestros miedos a nivel emocional y luego finalmente comprender cómo le podéis tener miedo a un ser que en realidad lo que os tiene posiblemente es envidia o algún otro problema o conflicto emocional, ya sea espiritual o ya sea una persona humana igual, ¿no? ¿Cómo me enfrento yo a este tipo de personas? Entonces, por último, para saber por dónde va el tema, os recomiendo que averigüéis cómo relacionéis con personas que de alguna manera os pueden hacer daño.
emocional o físicamente, sobre todo emocionalmente. Bueno, espero que os haya servido el vídeo. Si queréis saber más sobre mí, sobre los cursos que yo ahora doy, que les llamo Reiki integrativo, o sobre todo de inteligencia emocional, en el proyecto Inteligencia Emocional Online, simplemente me buscáis como Quique Naturópata en las redes, en la página web del curso de Inteligencia Emocional Online, etc. Un abrazo y que tengáis una vida con equilibrio emocional.